Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El gobierno norcoreano anunció que cortará toda comunicación y dejará la oficina de enlace conjunta que mantenía con Corea del Sur, eso en protesta a la continua propaganda hacia esa nación. Mientras tanto, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció que la derecha ha desplegado una estrategia para derrocarlo. En el documento que dio a conocer en su conferencia matutina, se menciona a líderes empresariales y personajes del conservadurismo como el expresidente Felipe Calderón, así como periodistas proclives a esa ideología. Por otro lado, la investigación del New York Times, que resta veracidad a la Organización de Estados Americanos sobre un supuesto fraude electoral en Bolivia, es el cuarto estudio que coincide en esta constatación. Diego Pari, ex canciller de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, indicó que cada vez que reconfirma la evidencia de que en el país no hubo fraude, sino un golpe de Estado, porque los datos y la metodología que usó la OEA no fueron apropiados para analizar el resultado electoral de octubre del año pasado. Y por último, arribó a Cuba la primera brigada que apoyó el combate al COVID-19 en Italia, tras permanecer 15 días de cuarentena en la nación europea y dar negativo a las pruebas diagnósticas. Los 52 trabajadores de la salud arribaron al aeropuerto internacional José Martí. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Tras meses de un aparente impas debido a la pandemia de COVID-19, todo parece indicar que regresaron las tensiones a la península coreana y la República Popular Democrática de Corea anunció que cortará todo tipo de comunicación telefónica con Corea del Sur y se retirará de la oficina de enlace conjunta entre las dos naciones en protesta a la continuidad del envío de propaganda contra esa nación hacia la frontera común. Corea del Norte asegura que esas acciones violan la declaración de Panmunjom y también el acuerdo militar firmado en 2018 entre ambas naciones, en el cual se comprometieron a evitar este tipo de acciones hostiles, incluidas el envío de octavillas en los alrededores del área de demarcación militar. De acuerdo con algunos reportes de prensa, Corea del Sur baraja la posibilidad de impulsar algún tipo de proyecto de ley para prohibir y para evitar este envío de propaganda anti-Pyongyang a la frontera común debido a las tensiones que provoca, pero hasta ahora debemos decir que nada de eso ha pasado y es precisamente la falta de acción de Seúl lo que ha generado un gran malestar en Pyongyang. Según los expertos, la suspensión de la comunicación telefónica podría ser uno de los primeros pasos para el corte de todo tipo de comunicación entre las dos Coreas, lo que podría contribuir aún más al estancamiento de las relaciones entre las dos naciones que ya pasan por un proceso complicado. Debemos decir que la situación actual es aún mucho más preocupante, pues tanto la desnuclearización como el acercamiento intercoreano se encuentran prácticamente en pausa a raíz de la cumbre fallida que sostuvieron en febrero del 2019 el presidente estadounidense Donald Trump y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. El día de hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina dio a conocer este documento que llegó a Palacio Nacional. Es un documento anónimo que el día de hoy decidió hacer público, en el que se detalla una estrategia por parte de grupos de la oposición que han venido haciendo una especie de campaña en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que ahí mismo se mencionan nombres como, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, que es el presidente, quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. También se menciona las intenciones del expresidente Felipe Calderón, que emergió del partido Acción Nacional, que es un partido emblemático de la derecha mexicana, pero al cual renunció hace ya algún tiempo para pretender
crear un partido político propio y con ello poder impulsar nuevamente su figura para incursionar en la política mexicana. En ese sentido también se ha mencionado a periodistas que han estado en la primera línea de batalla en el contraataque a las políticas que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su mandato, y también pues otros tipos de personajes incluso desde el exterior que han participado en esta campaña, que no es una novedad, Luis. Desde el principio de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que enfrentar una serie de oposiciones debido a que el modelo que él está emprendiendo en esta llamada cuarta transformación de México es prácticamente contrario a lo que venía siendo el neoliberalismo en este país. Dijo que cada vez se reconfirma la evidencia de que en Bolivia no hubo fraude sino un golpe de Estado, porque los datos y la metodología que utilizó la OEA no fueron apropiados para analizar el resultado electoral de octubre del año pasado. En días recientes, el Procurador General del Gobierno de facto reclamó una supuesta pasividad del Tribunal Supremo Electoral en el proceso judicial contra Evo Morales y otras personas por el supuesto fraude. Diego Pari dijo que el gobierno de facto se esmera en crear supuestas pruebas para presionar al movimiento al socialismo, que mantiene la primera preferencia en intención de voto para las elecciones del 6 de septiembre próximo. 52 miembros de la Brigada Médica Cubana perteneciente al contingente Henry Riff, que se sumaron al combate contra la COVID-19 en la región de Lombardía en Italia, están de regreso a Cuba tras pasar 15 días de cuarentena en territorio italiano y dar negativos a las pruebas PCR aplicadas en ese país. A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de la capital cubana, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, les dio la bienvenida a través de videoconferencia, debido a las medidas sanitarias adoptadas para contener la expansión de la COVID-19. Esta brigada fue la primera en partir hacia Italia, el país más afectado por el virus a mediados del mes de marzo y convertido en el epicentro de la enfermedad en el mundo después de China. Especialistas aseguran que el proyecto de Donald Trump es separar a Estados Unidos del sistema globalista, lo que no afecta en nada a China en medio de la disputa comercial, aunque consideran que busca destruir las estructuras comerciales de China. Consideran que hay una pérdida de la capacidad de los medios corporativos para influir en las masas. Mientras tanto, la Brigada Médica Cubana del contingente Henry Riff, que prestó sus servicios a Lombardía, Italia, para apoyar en las tareas de enfrentamiento al coronavirus en la nación europea, llegó finalmente a Cuba. Por otro lado, ya llegó a Venezuela un cargamento de ayuda humanitaria proveniente de Irán para detener la propagación del nuevo coronavirus en el país sudamericano. Y por último, en China, las aerolíneas internacionales pudieron comenzar a operar con las medidas sanitarias correspondientes, realizando un vuelo semanal con un destino seleccionado y con la posibilidad de aumentar la frecuencia si se evita durante 3 semanas que personas con el COVID-19 puedan abordar los aviones, con los que se podría hacer que sean 2 vuelos por semana. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Región Administrativa Especial de Hong Kong, una región que además ha sido amenazada recientemente por la Casa Blanca de que se le suspendan las exenciones comerciales si se adhiere a la aprobación de la ley de seguridad nacional que Beijing prácticamente acaba de impulsar. La pregunta aquí es, ¿hasta qué punto, teniendo en cuenta la pujanza de la economía china, muy a pesar de que fue afectado este país por la pandemia de COVID-19 y las características de Hong Kong, hasta qué punto se vería afectada no solamente Hong Kong, sino China toda, con esta suspensión de exenciones arancelarias de Estados Unidos? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Yo creo que lo que están apuntando, o sea, hay que ver que esto se juega a veces en distintos niveles. O sea, Trump lo que está es con un proyecto de separar a Estados Unidos de este sistema globalista que se había instalado. Entonces, romper con esas estructuras económicas le sirve. Yo creo que él sabe que en realidad afecta entre poco y nada a China las acciones que estén tomando. O sea, lo que puede afectar a China es similar a lo que China está afectando a Estados Unidos en esta disputa comercial. Por lo tanto, no creo que sea ese el objetivo real de Trump, sino el objetivo real que él tiene es
quebrar las estructuras comerciales que a partir especialmente de la década del 90 fueron deslocalizando las producciones norteamericanas y haciendo que las empresas norteamericanas en realidad produzcan en terceros países, muchos en Asia, muchos en China, y tributen en paraísos fiscales. Ese es el objetivo final que está persiguiendo Trump. Entonces creo que más allá de producción de daño, no, es un problema interno de una disputa que vemos en Estados Unidos y que bueno, que creo que todos estos acontecimientos que estamos viendo en los últimos días tienen mucho que ver con eso. Estados Unidos está eclosionando